Hola hermanos, ¿cómo estáis? Espero que podamos venirnos pronto en la iglesia todos juntos. Esta semana he meditado la vida de Elí y Samuel y me gustaría compartir con los hermanos. Primera Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla. Capítulo 4, versículo 13. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla velando junto al camino. Elí estaba sentado en una silla. Capítulo 4, versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnudó y murió. Este versículo son semejantes a Elí que estaba sentado en la silla y murió desnudado. Él era sacerdote y tenía que cuidar, enseñar, consultar, visitar a los israelitas, pero Elí siempre estaba sentado en la silla, mas era muy perezoso. Por eso fue castigado y murió. Sin embargo, Samuel también era sacerdote, pero al contrario que Elí, Samuel era trabajador. Capítulo 7, versículo 15 al 17. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Aquí no dice que Samuel estuviera sentado en una silla. Samuel cada año daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Regresaba a Rama, donde estaba en su casa, y juzgaba a Israel y edificó un altar a Jehová. Samuel era muy diligente, por eso Dios lo utilizó. Eli y Samuel eran los mismos sacerdotes, pero su destino era muy diferente. Su destino estaba determinado por la diligencia y la pereza. Dios es diligente, por eso utiliza a los que son diligentes. Dios no utiliza a los que son inteligentes, estudian mucho, tienen talentos, sino a los que son obedientes y diligentes, porque Dios es diligente. Isaías capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová hará esto. Para vivir en el mundo necesitamos 200,000 razones. La tierra gira alrededor del sol a una velocidad de 108,000 kilómetros. La luna también gira alrededor de la tierra a la velocidad de 13,600 kilómetros por hora. Si el sol y la tierra y la luna
no girarán a la misma velocidad, no abrirán estaciones del año y no podemos vivir. Todos los días el sol sale desde el este. Si Dios tuviera sueño, no se harían estas cosas. Para que todas estas cosas se cumplan, Dios tiene que ser diligente. Si Dios no fuera diligente, todas las vidas morirían. Dios es diligente, por eso utiliza a los que son diligentes. Los discípulos a los que fueran utilizados de Dios sean semejantes por la diligencia. David era pastor de ovejas porque Dios lo escogió. David cuidaba a las ovejas cuando el león y el oso atacaban a sus ovejas. Él seguía y luchaba para salvar a sus ovejas. David era pastor de ovejas y después se convirtió en rey de Israel. ¿Por qué Dios lo escogió? Porque era diligente. Eliseo era el siervo de Elías. Dios lo escogió cuando araba con 12 yuntas. Dios lo utilizó. ¿Por qué? Eliseo también era diligente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Pedro y Andrés echando la red en el mar, y vio también a Jacobo y Juan en la barca, y los llamó. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores, no habían estudiado. Sin embargo, Jesús los escogió, porque su trabajo era diligente. Dios no utiliza a los que son inteligentes, estudian mucho, tienen talentos, sino a los que son obedientes y diligentes. Hace 200 años en Estados Unidos había un pastor muy famoso llamado Moody. Él predicaba a todo el mundo y Dios lo utilizó mucho, pero él no había estudiado y terminó la primaria. Era zapatero y era muy pobre. Recibió la salvación cuando tenía 10 años. Él quería predicar el evangelio. Muchos cristianos y pastores se burlaban de él porque no tenía estudios. Ellos decían que tendría que acabar una carta para poder ser pastor. Él no sabe lo mismo de la Biblia que otros pastores. Por eso él aprendía más. Estudiaba mucho desde las 4 de la mañana. Leía la Biblia y el libro de los cristianos. Después otros pastores se rodearon ante Moody porque sabía más de la Biblia que ellos. Después fue a Inglaterra a predicar el evangelio. Dio un seminario. Charles Study recibió la salvación. En ese momento él era muy famoso por jugar al cricket, que es como el béisbol. Pero después de recibir la salvación, su deseo cambió para hacer la obra de Dios. Por eso creó un grupo de misioneros. Uno de ellos fue a Corea en 1961. Se llamaba Case Glass. Dio un seminario. Muchos pastores coreanos recibieron la salvación. Por esto yo también recibí la salvación. Por Pastor Moody, Charles Study y Case Glass, yo recibí la salvación. Moody era zapatero y no había estudiado, pero Dios lo utilizó, predicaba a todo el mundo.
Dios no utiliza a los que son inteligentes, estudian mucho, tienen talentos, sino a los que son obedientes y diligentes. Para leer la Biblia, orar y predicar, nosotros tenemos que ser más diligentes. Es bueno empezar el día con una oración y la palabra. ¿Por qué decimos leer la Biblia por la mañana y por la tarde? Nosotros sabemos que si no tenemos la palabra, seguiremos a la carne. No podemos vencer el pecado y no podemos superar el sufrimiento. Estamos en un momento difícil, pero vamos a seguir animándonos con la palabra y con la oración cada día. Tenemos que recordar, Dios utiliza a los que son obedientes y diligentes. Dios los bendiga. Hasta pronto, hermanos.